La reflexión filosófica de Stelios Ramphos se caracteriza por un enfoque singular que combina filosofía, psicología y análisis cultural. Su obra se centra especialmente en comprender la identidad del ser humano griego actual, así como las tensiones entre tradición y modernidad en el mundo actual. Uno de los núcleos de su pensamiento es el estudio de la interioridad. Ramphos sostiene que la cultura griega, influida profundamente por la tradición ortodoxa, ha desarrollado una relación particular con el mundo interior. Sin embargo, argumenta que esta interioridad no siempre se ha traducido en una conciencia individual plenamente desarrollada al estilo occidental. De ahí que identifique una cierta dificultad en la formación de un yo autónomo y reflexivo en el contexto griego moderno. En este sentido, su filosofía puede entenderse como un intento de explicar por qué ciertas estructuras sociales y culturales en Grecia presentan resistencias al cambio. Ramphos analiza cómo la historia, la religión y las formas de vida comunitaria han configurado una mentalidad en la que el individuo no siempre asume plenamente la responsabilidad de sus actos desde una perspectiva crítica y autoconsciente. También otro aspecto relevante de su pensamiento filosófico es su interpretación de la modernidad. Ramphos no la rechaza, pero considera que su adopción en Grecia ha sido, en muchos casos, superficial o incompleta. La modernidad implica, entre otras cosas, el desarrollo de la subjetividad, la autocrítica y la capacidad de planificación racional. Sin embargo, según él, estos elementos no siempre se han integrado de manera orgánica en la cultura griega, lo que genera tensiones entre formas tradicionales de vida y exigencias contemporáneas. Asimismo, Ramphos presta especial atención al papel de la religión, en particular de la Iglesia ortodoxa, en la configuración de la identidad cultural. No se limita a una crítica externa, sino que intenta también comprender cómo determinadas concepciones espirituales han influido en la psicología colectiva. En este punto, su pensamiento dialoga indirectamente con corrientes existenciales y hermenéuticas, así como con autores como Sigmund Freud en lo relativo al análisis de la psique. La propuesta de Ramphos no consiste en abandonar la tradición, sino en transformarla mediante una mayor conciencia de sí. Aboga por una cultura en la que el individuo desarrolle una interioridad más reflexiva, capaz de asumir responsabilidad personal y de integrarse de manera creativa en el mundo.